El día de hoy te abro las puertas a mi rincón creativo, una especie de madriguera y agujero hobbit. Entre pinceles, colores y algo de caos, te mostraré cómo una idea sencilla puede transformarse en algo inesperado. Ya han pasado más de 2 meses al parecer desde que no subía video. La verdad, me duele un poco recordar y tener que grabar y recopilar varios de estos videos, porque como algunos ya saben, tuve que cambiarme de mi espacio de trabajo habitual y acomodarme a uno nuevo, por lo que tuve que despedir este bello espacio que me albergó por varios años, que capturó varios de mis procesos artísticos, varios momentos bellos y muchas anécdotas. Una de las últimas obras que pude pintar en este espacio fue esta pintura en acrílico, la cual nombré como Herida. Pueden ver su proceso en mis redes sociales. La estuve compartiendo durante inicio de año. También pude terminar una parte de un proceso que me tenía muy contenta, que era el desarrollo de este libro de fantasía, de realismo mágico en el cual estoy trabajando y espero que puedan ver pronto. Y eso, el día de hoy, más que mostrarles un proceso artístico, quiero que quede como a modo de memoria, de despedida de este espacio que me contuvo por mucho tiempo, en el cual me pude adecuar, el cual me pudo acoger y me pudo brindar un espacio de seguridad para yo poder desarrollarme tanto como persona, como ilustradora y como artista. Los momentos que les voy compartiendo en videos son varios de los que pude grabar durante este periodo de cambio. Si bien hubieron momentos tristes, también hubieron momentos alegres donde pude comer alguna cosita rica. Pero siempre se traía a la mesa la nostalgia de haber despedido este espacio. Estuve trabajando muy duro con el cambio para el nuevo taller. Agradezco mucho los ánimos que me dieron varios de mis amigos ilustradores. Pero ya llegó el momento de finalmente decirle adiós a este espacio y comenzar una nueva aventura. Como les decía, fue un proceso bastante cansador de varios días, varias semanas, en donde tuve que pintar, adecuarme, buscar paletas de colores con los cuales me sintiera acogida nuevamente, con los cuales me sintiera cómoda trabajando. Tuve muchos momentos recordados con la infancia. Y la verdad es que siento que fue un cambio bastante positivo, porque los ruidos de la ciudad me estaban afectando bastante. Y esta nueva vida aquí en el campo, la verdad es bastante tranquila y me gusta mucho que puedo tener mucho contacto con la naturaleza y con los animales a diario. Y así es como quedó finalmente mi espacio de trabajo. No pude grabar mucho, pero espero poderles estarle compartiendo pronto. Durante esa semana de cambio en la que ya estuve adecuada, mi cabeza no paraba de dar vueltas y una de mis formas de poder expresarme siempre ha sido el dibujo, por lo que decidí hacer esta pintura. Es la más grande que he hecho hasta hoy, en donde pudiese sacar ese algo que me perturbaba o ese dolor de cabeza, ese sobrepensamiento que no me dejaba dormir y que me había estado molestando en las últimas semanas con este cambio. Y así fue como quedó finalmente. También compartí el proceso por redes sociales. Aquí solamente les vengo a mostrar un poco de lo que he hecho estos meses de desaparecida por la plataforma de YouTube. También les comparto que he vuelto a activar mi tienda online. A principios de marzo pude lanzar nuevamente la nueva versión de mi sketchbook, que ustedes saben que yo lo lanzo cada año uno diferente con el recopilatorio de todos los dibujos que realizo durante el año. Este es del 2024, es bastante gordito, está bastante más grueso que el de los años anteriores. Y en él estuve trabajando mucho y ya pueden verlo acá finalizado con todos los bocetos del año pasado. En ese momento me tocaba empaquetarlos para poder enviarlos y entregarlos a sus nuevos dueños, los cuales agradezco mucho la confianza y que esperen con tanta ansia estos libros que saco cada año periódicamente. Y bueno, eso, las últimas semanas ya me ha vuelto un poco el ánimo para volver a grabar para esta plataforma, la cual me da mucha tranquilidad. Agradezco mucho las salidas que he tenido con amigos que me han seguido apoyando en estos trabajos de ilustración que voy haciendo. He capturado varios momentos mágicos que he podido presenciar durante estos días. Y nada, sigo trabajando, sigo ilustrando y espero seguirles compartiendo durante el próximo
año, durante los próximos meses, todos los trabajos significativos para mí que tengo para mostrarles a ustedes. Estos últimos 2 meses he tenido mucho tiempo para reflexionar, mucho tiempo para estar en pausa, para volver a conectarme con amigos que había perdido en el camino, para darme el tiempo de pensar y conversar con quienes quizás tenían algunos problemas similares. Si bien me cuesta mucho adaptarme cuando son cambios inesperados, siempre tengo la certeza de que todo va a estar bien en un futuro. Así que sigo avanzando y sigo dibujando, que es lo que me mueve. Es lo que me mueve y lo que me hace feliz. Espero que si estás pasando por un mal momento o por grandes cambios que te dejan un poco con incertidumbre del futuro, pienses simplemente que en algún momento todo va a estar bien. Gracias a quienes se han quedado. Espero este video no los haya desanimado. Y sigan dibujando.